El cielo se oscureció abruptamente, y una vasta horda de dragones demoníacos descendió, su presencia ominosa llenando los cielos y presagiando una calamidad inminente sobre las tierras. Estas bestias aladas, imparables en su furia, se abalanzaron sin piedad sobre las altísimas torres del último bastión de la humanidad, envolviendo la gran ciudadela en un infierno de fuego y destrucción. Mientras las llamas danzaban macabras, consumiendo cada rincón del antiguo fuerte, una aura maléfica se esparcía desde las profundidades del lugar, confirmando que el corazón de la oscuridad ya estaba allí. Fue en medio de este cataclismo que el héroe Bermud y sus 4 legendarios compañeros llegaron, listos para cumplir su misión, someter al rey demonio Helmut. Tras una ardua campaña, ya habían logrado eliminar a 3 de los 5 reyes demonio. Solo quedaban 2. Los valientes héroes se lanzaron a la batalla contra una avalancha de criaturas demoníacas, sus espadas y hechizos chocando contra la oscuridad en un feroz enfrentamiento donde cada golpe resonaba con la esperanza de la humanidad. Con una fuerza sobrehumana y una determinación inquebrantable, el guerrero de cabello plateado, Bermud, arremetía contra la horda, su espada resplandeciente cortando las sombras con una precisión letal y devastadora. Otro de los compañeros desataba su poder, liberando una explosión de energía tan formidable que el aire mismo parecía desgarrarse, pulverizando a las criaturas que osaban interponerse en su camino. Así se manifestaba el inmenso poder del gran Bermud, mientras sus compañeras, la maga y la sacerdotisa, se preparaban para defenderse de los pequeños demonios alados que se les venían encima. La maga, Senna, con una expresión de feroz concentración, sabía que la situación requería su intervención. Con determinación, alzando su báculo, un brillo ominoso encendió sus ojos mientras una sonrisa desafiante se dibujaba en su rostro. «Puedo usar mi magia contra estos números», exclamó, lista para desplegar un poder que haría temblar hasta el mismísimo inframundo. Y como un huracán de pura energía arcana, la sabia Senna desató su hechizo, una ola de destrucción elemental que arrasó con todo a su paso, demostrando por qué la consideraban una fuerza de la naturaleza. Su poder no tenía límites. Mientras tanto, la otra compañera, la sacerdotisa Ancile, con una luz dorada emanando de sus manos, anunció con voz clara que otorgaría una bendición a todos, una muestra de apoyo divino que fortalecería a sus aliados. De repente, un demonio se abalanzó sobre ella, esperando una presa fácil, pero la santa mujer, quien resultó ser una combinación letal entre devoción pura y una máquina trituradora de demonios, se movió con la velocidad de un rayo, desenvainando una espada oculta para contraatacar con una brutalidad inesperada. Esa era la fiel Ancile, y con una sonrisa que denotaba tanto fe como una pizca de diversión, remató al demonio, dejando en claro que sus bendiciones no eran lo único que podía ofrecer en el fragor de la batalla, mientras el sonido de la contienda seguía resonando por todo el fuerte. En medio de la feroz contienda que resonaba por todo el fuerte, un formidable guerrero empuñaba su pesada hacha, desatando golpes devastadores que pulverizaban a los demonios menores con una fuerza tal que hacía temblar el suelo bajo sus pies, abriendo paso en la horda sin ceder un milímetro. Era él, el mismísimo valiente idiota, quien a pesar de tener el cuerpo cubierto de sangre, el aliento jadeante y una expresión de pura extenuación, seguía de pie. El cansancio era un peso tangible en sus hombros, pero la furia encendió sus ojos repentinamente mientras vociferaba, con la voz ronca por el esfuerzo: «Bermud, ese bastardo, deja de adelantarte». Y es que la horda de demonios parecía interminable, pero su rivalidad con el líder era, aparentemente, un combustible aún más potente para seguir peleando. Con un grito desesperado de «Movete», este guerrero se lanzó en un ataque coordinado justo cuando la espada de Bermud se cruzaba con una explosión de energía, abriendo un camino a través de los demonios restantes con una furia implacable. Este intrépido pero a veces irascible compañero era Hamel, conocido como el tonto Hamel. Él siempre insistía en considerarse el rival de Bermud, aunque su relación era más bien una compleja danza entre la admiración y la frustración. De hecho, Hamel afirmaba que Bermud era su único rival, si bien el resto del grupo, incluyendo a Senna y Ancile, pensaban distinto. Tras diezmar a los demonios más pequeños, Hamel comentó, algo más calmado que casi habían despejado a los menores. Sin embargo, un grito agudo de «Bermud» rompió el efímero respiro de Hamel, quien vio a su amigo en un instante de vulnerabilidad, un riesgo que no podía permitir frente a la amenaza inminente del rey demonio Helmut. Este rey demonio, una criatura imponente de cuernos y garras afiladas,
No perdió un segundo y aprovechó el momento para asestar un golpe brutal. Su mano se clavó en el pecho de Bermud, quien jadeó con un grito de dolor mientras la sangre brotaba sin piedad. Sin pensarlo dos veces, Hamel se lanzó hacia el rey demonio, su cuerpo ya magullado se movió con una velocidad suicida. Un acto desesperado para proteger a Bermud de un segundo ataque, mientras el demonio emitía un gutural «Kiki». El impacto fue devastador. El rey demonio desvió su golpe, y la misma garra que antes atravesó a Bermud ahora desgarraba el cuerpo de Hamel, quien se interpuso sin dudarlo, recibiendo la brutal ofensiva de lleno. En un estallido de furia, Bermud, ignorando por completo su propia herida, desató una ráfaga de poder. Su espada, bañada en una luz azulada, arremetió con todo contra el rey demonio, buscando vengar la caída de su compañero. «Hamel», gritaron Senna y Ancile, con sus rostros contraídos por la angustia. Hamel yacía inmóvil en el suelo, su sacrificio consumado. Bermud lo miró, el dolor grabado en sus ojos plateados, susurrando que no debió terminar de esa forma. En sus últimos instantes, con el rostro cubierto de sangre, Hamel pronunció una honorable despedida. Hasta el final, lamentó no haber sido más honesto con sus compañeros, pero su voluntad era clara. «Bermud, debes derrotar al rey demonio». Con un puño cerrado y el rostro transfigurado por el dolor y la determinación, Bermud juró: «Juro por el nombre de héroe que masacraré a todos los reyes demonio». La promesa resonó en el aire, mientras Bermud, con su voz firme, llamaba a Ancile. Ancile, con lágrimas en los ojos, alzó una oración implorando clemencia por Hamel. Mientras tanto, el guerrero, con un último suspiro, le confesó a Bermud que, a pesar de considerarlo un completo morón, era el mejor combatiente que jamás había conocido. A un costado, Senna rompía en un llanto desgarrador. En sus instantes finales, el moribundo Hamel susurró que, para ser sincero, en el fondo le había tomado cariño a Bermud. Pero de repente la escena se quiebra y un joven de cabello plateado explota en una furia incontenible, gritando con todas sus fuerzas: «¡Jamás te quise!». No, él no había dicho nada de eso. El muchacho, con una rabia descontrolada que le hacía golpear su propio pecho, se preguntaba con indignación quién demonios había escrito ese libro infantil. Juró que si el autor era anónimo, lo sacaría de donde sea para darle una paliza por sus disparates. Con un grito de frustración, el joven lanzó el libro. ¿Cómo era posible que llamaran a Bermud un gran héroe y a Hamel un tonto? Era una afrenta total, una falta de respeto a la memoria de sus compañeros con semejante bazofia. Hamel había muerto siglos atrás en la guerra contra el rey demonio y ahora, este muchacho, con todos sus recuerdos intactos, había reencarnado. Mirando un antiguo retrato, el joven meditaba sobre esta nueva vida y las viejas memorias que lo asaltaban. En el retrato aparecía el mismísimo Bermud, rodeado de sus concubinas y su primera esposa. El joven reencarnado, sin evitarlo, pensó en voz alta que a Bermud no le gustaban esas mujeres, aunque enseguida admitió que al envejecer la gente cambia. La rama principal de la familia de Bermud era la única legítima. La de este joven, el tonto Hamel, ahora Eugene, era secundaria. Esto implicaba una estricta prohibición de entrenar con magia o con espadas de verdad. Por esa razón, Eugene había estado entrenando exclusivamente con una espada de madera. Sin embargo, su mirada determinada, fija en el cielo claro, indicaba que el día de hoy sería el último en usar un arma tan insignificante. Con una concentración feroz, Eugene lanzó un golpe devastador. La madera crujió. El impacto resonó con fuerza. Su entrenamiento era implacable. Cada movimiento una ráfaga de poder que pulverizaba su objetivo en el suelo polvoriento. Con un rugido de puro esfuerzo, Eugene asestó el golpe final. La espada de madera, incapaz de soportar tanta fuerza y determinación, se hizo pedazos en el aire, volando en astillas por la intensidad del impacto contra el objetivo imaginario. Un hombre mayor apareció con sorpresa y resignación, exclamando: «Lo rompiste de nuevo». Eugene, tendido en el suelo, mostraba el agotamiento de su entrenamiento, pero una inquebrantable determinación al fijar la vista en su padre. Con el torso descubierto y los músculos tensos por el esfuerzo, Eugene se levantó y miró a su padre a los ojos. Agarrando lo que quedaba de la espada de madera con fuerza, pronunció con firmeza una única palabra: «Padre». El padre de Eugene, con orgullo y asombro, se preguntó cómo un chico de solo 13 años podía tener tanta fuerza y una mirada tan carente de inocencia. Le asustaba la determinación implacable que veía en los ojos de su hijo. A pesar de perder a su madre en la infancia, Eugene jamás derramó una lágrima por ella, una curiosa anomalía que preocupaba a su padre. Con el fragmento de su espada en la mano, el joven solo pensaba que la herrería del pueblo era basura.
Eugene, con el torso musculoso y la mirada fija, seguía molesto por la herrería del pueblo. Para él, vender una espada rota como esa por dinero era para azotar al herrero. Pero su padre, a su lado, solo asintió, prometiendo una advertencia. En ese momento, su padre soltó una bomba. El ritual de sucesión de sangre es mañana. La noticia golpeó a Eugene, quien con una mueca de disgusto pensó para sí: ¿qué mierda de tradición Lionheart que se hace cada 10 años? Este ritual exigía que todos los hijos, de la línea directa y las ramas secundarias, se reunieran en la casa principal para batirse y ver quién era verdaderamente digno de llevar el apellido Lionheart. La verdad era que la ventaja para la línea directa era abismal. Podían usar armas de verdad y entrenar con maná, asegurándose de que nadie más pudiera superarlos. El padre seguía lamentándose de la disparidad entre el talento de Eugene y su realidad. Al notarlo, Eugene preguntó por qué lo veía así. El padre, disimulando, respondió: No es nada. Eugene por dentro no le creyó. Mi culo, se está autocompadeciendo. Su padre, con una mano en su hombro, le advirtió: Eugene, nunca compitas con los hijos de la familia principal. Aunque su talento fuera inmenso, sin espadas ni maná entrenados, no los igualaría. Eugene asintió con un «está bien», pero por dentro bullía: ¿cómo sí? Para Eugene aquello era una tediosa competición de habilidades para niños de 10 años. Reveló que en ese ritual participarían 3 miembros de la familia principal y 6 de las ramas secundarias. De los 3 de la familia principal, uno era un bastardo y los otros 2, gemelos de una concubina. El resto, simples perdedores. Con un rugido ensordecedor que parecía la risa de un dios del caos recién salido de una borrachera interdimensional, Eugene demostró su fuerza descomunal, pulverizando la tierra a su paso. Con una sonrisa feroz, Eugene se propuso ver qué tan buenos eran los descendientes del Gran Bermud. Mientras tanto, en la distancia, lujosos carruajes se acercaban a la imponente mansión, señalando el inicio inminente del ritual. Eugene en ese momento se vio arrastrado a los recuerdos de su vida pasada como Hamel. De niño siempre creyó ser un genio, aprendiendo cosas nuevas sin dificultad y mejorando más rápido que cualquiera. Pero no era suficiente. Un joven, Bermud, lo recriminó. «¿Qué, bastardo? ¿Qué acabas de decir? Es una pena. Podría ser mucho más fuerte si te esforzaras más». Hamel, sudando, contestó: «¿Acaso no ves que estoy intentando una locura ahora mismo?» El otro joven, con una expresión seria, le espetó: «No creas que sos un genio solo porque nadie más es como vos». Hamel sabía que no era un genio. Había alguien más que sí lo era. El gran Bermud, hábil con magia y espada, apodado dios de la guerra y maestro de todo. Bermud llegó a ser duque en su tierra natal para luego retirarse de su posición, siendo alabado como héroe hasta el final. ¿Y los otros? Estaba Seña la sabia, esa pequeña mocosa que se convirtió en una eminente figura. También Anise la fiel, esa mujer con podredumbre por dentro, llamada Santa Mujer en el Imperio Yuras, con escrituras enteras basadas en sus enseñanzas. Y Moron el Valiente, increíblemente, un reino entero fue nombrado en su honor. Y Jin, que tanto había recordado la grandeza de Bermud y sus compañeros, no podía sacarse una pregunta de la cabeza que lo martillaba con la furia de un dragón hambriento. Si Bermud había jurado masacrar a todos los reyes demonio, ¿cómo era posible que el rey demonio Helmut siguiera vivo siglos después de su muerte? Recordaba a la perfección el castillo de encarceración, el lugar donde había caído protegiendo a Bermud. La promesa de venganza del héroe había traído la paz al mundo, una paz que persistía hasta el día de hoy, 200 años después. Mientras tanto, en el carruaje, su padre, Lord Gordon, lo observaba con una ligera preocupación en su rostro. «Debes estar nervioso», le dijo, añadiendo que si lo estaba lo pasaría mal en la mansión del patriarca, la cual se acercaba cada vez más. Eugene, con una sonrisa forzada, le agradeció el consejo. Justo en ese instante, el carruaje cruzó un límite invisible, ingresando oficialmente a las vastas propiedades de la casa Lionheart. Su padre comentó que aún era temprano para bajarse, lo que a Eugene le pareció un poco pretencioso. «¿No hay puertas de teletransporte?», preguntó. Gordon le explicó que sí, pero no tenían permiso para usarlas, así que viajaban como plebeyos glorificados, un poco como si la realeza se metiera en una combi escolar para ir a un baile de gala. Finalmente, el carruaje se detuvo frente a las imponentes puertas de la mansión patriarcal de los Lionheart. Un sirviente se acercó, inclinándose y pronunciando las palabras de bienvenida para Sir Eugene, una brisa ligera. Mientras Eugene caminaba junto a su padre, observando los alrededores, pensó con sarcasmo: ¿una ceremonia de bienvenida? Sabía bien que alguien como él, de una rama secundaria,
jamás recibiría tal formalidad. Su mirada se detuvo en las banderas ondeantes con el emblema de Vermouth de Lionheart, el león rugiente. Una punzada de frustración lo invadió al recordar que solo la línea de sangre directa podía llevar ese blasón en el pecho. Eugene le preguntó al sirviente si ya habían llegado otros parientes. El hombre, con una sonrisa, le informó que era el primero y que ahora lo guiaría a la casa de huéspedes donde se alojarían los demás participantes. Al llegar a la casa de huéspedes, una joven sirvienta de aspecto vivaz se presentó con una reverencia impecable. «Mi nombre es Nina», dijo, ofreciendo sus servicios para atender cualquier necesidad de Lord Eugene. Nina le mostró una pequeña campana de latón, instruyéndole que la tocara si necesitaba algo. Eugene, por su parte, no pudo evitar una nota de ironía en su pensamiento. Al menos le habían asignado una sirvienta personal. Eugene le preguntó a Nina su edad, y ella respondió que tenía 16, acabando de terminar su período de formación. La expresión de Eugene se endureció, sospechando que la estaban utilizando para tenderle una trampa, o simplemente para molestarlo con una niñita. Finalmente, Eugene preguntó cuándo llegarían los demás miembros de la familia, a lo que Nina respondió que lo harían en los próximos 4 días, a más tardar. Sin perder un instante, Eugene se levantó y exigió ser llevado a los campos de entrenamiento. Nina, sorprendida por la inesperada exigencia de Eugene, apenas pudo reaccionar. Sin perder un segundo, el joven ya se dirigía hacia los campos de entrenamiento. La imponente mansión patriarcal de los Lionheart comenzaba a sentir las primeras ondas de la llegada de este pariente inusual. Al mismo tiempo, en otra ala de la majestuosa residencia, los gemelos de la familia principal, Sian y Ciel, conversaban sobre el recién llegado. Se enteraron de su nombre, Eugene, y de su edad. Desde el primer instante, sus palabras destilaban un desdén apenas disimulado por el forastero. Sian, con una mueca de superioridad, soltó un comentario venenoso sobre el carruaje de Eugene, imaginándolo asqueroso de tanto excremento animal. Ciel, a su lado, no pudo evitar reírse. Decidieron que era momento de darle una lección al recién llegado. No es regañarlo, matizó Saban con una hipocresía que solo él no percibía, es darle una advertencia. Con esa resolución, los hermanos se dirigieron, con paso firme y arrogante, hacia donde creían encontrar a Eugene, listos para confrontarlo. Mientras tanto, ajena a la conspiración de los gemelos, Nina observaba a Eugene. Él ya estaba inmerso en su rutina, con el torso descubierto y una concentración férrea. Su disciplina era asombrosa para su corta edad, superando toda expectativa. En los vastos campos de entrenamiento, Eugene se movía con una fluidez impresionante, el bastón convertido en una extensión de su propio cuerpo. La intensidad de su práctica era tan palpable que no pasaba desapercibida, incluso para los curiosos que se acercaban. Cada golpe, cada giro con el bastón revelaba una fuerza y una velocidad que desafiaban las leyes de la física para un chico de su edad. El aire vibraba con sus movimientos rápidos, un testimonio mudo de su incansable dedicación. Aunque en su vida pasada como Hamel nunca fue perezoso con el entrenamiento, Eugene era consciente de que debía llevar este nuevo cuerpo al límite. Necesitaba exprimir cada gota del potencial heredado, sabiendo que esta vez el destino de muchos podría depender directamente de su fuerza. Descubrió con asombro que su cuerpo actual, imbuido con la sangre de Vermouth, no solo resistía el entrenamiento más brutal, sino que además curaba la mayoría de sus heridas en tiempo récord, una ventaja que Hamel jamás soñó poseer. Fue entonces cuando una verdad impactante lo golpeó. Las capacidades de este cuerpo, con la línea de sangre de Vermouth corriendo por sus venas, trascendían cualquier límite que Hamel hubiera podido imaginar. Su fuerza era literalmente descomunal, una potencia capaz de mover montañas cual gusano de seda en un tornado desatado. Nina, atónita ante la exhibición de Eugene, apenas podía creer el nivel de entrenamiento que un chico de su edad estaba desplegando. Justo en ese momento, su mirada captó a Sian y Ciel acercándose, y una expresión de preocupación cruzó su rostro. Se puso visiblemente nerviosa al ver a los jóvenes amos de la línea principal. Sian, con una voz cargada de autoridad, exigió saber qué hacía Eugene, pero este, absorto en su mundo, ignoró la interrupción, manteniendo su concentración en el bastón. Con un tono despreocupado que rozaba la insolencia, Eugene respondió que solo estaba practicando con su lanza. La ira de Cian se encendió. Lo tildó de idiota, mientras Ciel, con una sonrisa de complicidad, respaldaba la arrogancia de su hermano. La furia de Cian estalló por completo, exigiendo una disculpa inmediata por la insolencia de Eugene. Sin embargo, Eugene, con una expresión gélida y una calma exasperante, apenas se dignó a pronunciar un simple y vacío «lo siento»,
como si la confrontación no le importara en lo más mínimo. Sayan, indignado por la disculpa vacía de Eugene, exigió un gesto de verdadera sumisión, pidiéndole que se inclinara con sinceridad. Pero el joven Lionheart, con una placidez descarada, lo miró fijamente y, sin dar crédito a la jerarquía, preguntó si no eran acaso de la misma edad. Esta osadía hizo que la furia de Kian escalara. ¿Cómo se atrevía a considerarse su igual solo por compartir el apellido? En ese instante, su hermana fiel le susurró un recordatorio sobre el carruaje de Eugene, avivando aún más su desprecio. Sin dudar, Xian ordenó a Eugene limpiar el vehículo, asumiendo que apestaba a granja. Sin inmutarse, Eugene se volvió hacia Nina, su sirvienta personal, y tras confirmar que era ella, le ordenó limpiar el carruaje en el que él había llegado. Esta movida, ejecutada con una calma asombrosa, desafiaba abiertamente la autoridad de los gemelos principales. Xian quedó boquiabierto, sin poder creer que Eugene se atreviera a desviar sus órdenes a una sirvienta. La ira lo consumió, mientras Eugene mantenía su expresión serena. «Yo soy Xian Lionheart», exclamó con su voz vibrando de indignación. «Sí, soy Eugene Lionheart». «Mucho gusto», respondió Eugene con una sonrisa casi inocente, como si el arrebato de Xian fuera una brisa inofensiva. Xian también se presentó, pero la atención de Eugene ya había vuelto a su entrenamiento, lo que solo alimentó la ira de Xian, quien le recriminó haberlo ignorado y deshonrado. La situación se volvió explosiva. Eugene dejó caer su bastón, y la furia de Xian, ya hirviendo, alcanzó un punto de no retorno. Sintiendo que su honor había sido pisoteado, el joven de la familia principal se vio envuelto en un aura de fuego. Desenvainó su espada y, con voz temblorosa de rabia, exigió un duelo. «Tengamos un duelo», gritó Xian, con la espada de práctica levantada en el aire, convencido de su superioridad. Eugene, sin embargo, solo pudo soltar un «ay Dios mío» con una sonrisa divertida, como si todo aquello le resultara la cosa más trivial del mundo. Con un tono que casi rozaba lo condescendiente, Eugene le aconsejó a Xian que no usara la palabra duelo tan a la ligera, pidiéndole que lo dejara solo. La provocación de Xian no se hizo esperar. «¿Estás asustado?». Ante esas palabras, la expresión de Eugene se endureció notablemente. Xian continuó con su burla, insistiendo en que Eugene estaba asustado y que debía inclinar la cabeza y disculparse. Pero Eugene, con una firmeza inquebrantable, respondió que no estaba asustado en absoluto, ni tenía la intención de batirse en duelo ni de disculparse con él. La acusación de cobardía y la crítica a la honra de sus padres fueron la gota que colmó el vaso para Eugene. La paciencia, que hasta ahora había sostenido cual torre de yenga con cimientos de gelatina, se derrumbó con la velocidad de un rayo cayendo sobre un charco. Sin una palabra, Eugene golpeó el suelo con su bastón, provocando una violenta explosión de tierra y polvo. Xian, asombrado por la repentina demostración de fuerza de Eugene, apenas pudo balbucear un «¿Qué es eso?». Eugene lo miró fijamente, con el bastón ahora amenazante, y le recordó que él había pedido un duelo, sentenciando con voz grave: «Tírate la toalla». El impacto de la fuerza de Eugene fue contundente, una onda expansiva que se sintió en el aire, y luego se irguió, su figura serena y poderosa en medio del polvo que se disipaba, un testimonio mudo de su formidable capacidad. La espada de madera de Chan se partió en pedazos volando por los aires. Con un golpe devastador, Eugene lo impactó directamente con su bastón, levantando una explosión de escombros y polvo que envolvió al pobre Chan, marcando el final abrupto y humillante del improvisado duelo. Aturdido y humillado, Chan se dio cuenta de la abismal diferencia de fuerza. «Este bastardo estuvo entrenando con algo tan pesado todo este tiempo», pensó, asimilando que había subestimado por completo a Eugene. El joven, con la mirada fría, se mantuvo en posición. A pesar de la humillación y el aturdimiento por la demostración de fuerza de Eugene, Xian no podía permitirse retroceder. Su orgullo herido y el implacable temor a las burlas de Ciel lo impulsaban, casi como un autómata, a insistir en el duelo, convencido de que sólo así podría recuperar su honor mancillado. Con una determinación que desafiaba su reciente derrota, Xian se preparó, esta vez sin titubear, y volvió a retar formalmente a Eugene Lionheart. El joven, con la mirada fría y una postura inmutable, se mantuvo listo para responder al desafío. Con una solemnidad que contrastaba notablemente con su corta edad, Eugene lo miró fijamente a los ojos y, sin el más mínimo titubeo, pronunció las palabras que Ciel jamás esperó escuchar: «Acepto». A su lado, la hermana de Xian abrió los ojos con una mezcla de asombro y horror. En un abrir y cerrar de ojos, Egil se lanzó sobre Xian con una velocidad pasmosa, golpeándolo con su bastón. El impacto fue tan rápido y potente que Xian apenas pudo reaccionar, recibiendo el golpe de lleno con una expresión de dolor y sorpresa que se pintó en su rostro.
Eugene continuó su implacable ataque, la fuerza del golpe enviando a Cian por los aires. Antes incluso de que su rival tocara el suelo, el joven declaró con una calma absoluta y desarmante: ¡Gané! Horrorizada, Ciel corrió de inmediato hacia su hermano. El demoledor golpe dejó a Cian sin aliento, visiblemente indispuesto y tendido en el suelo. Mientras Ciel intentaba auxiliarlo, Nina, la sirvienta, observaba la escena petrificada, con pánico y asombro, conmocionada por la brutalidad del duelo. Ciel, indignada, acusó a Eugene de cobardía y deshonor por su método. Eugene, con una calma que rozaba lo exasperante, le explicó que la culpa era de Cian por bajar la guardia. Ella le preguntó si había usado mana para el ataque. Eugene negó haber usado mana, argumentando que los de su rama familiar no tienen permitido entrenar con mana para el ritual de sucesión. Ciel, frustrada, lo acusó de mentir, insistiendo en que era imposible manejar una herramienta tan pesada sin él. Eugene, con una sonrisa burlona, comentó que la generación de Ciel necesitaba un poco más de decoración, como si les faltara un toque de salsa secreta. Ella lo tildó de insolente. Él, internamente, notó la asombrosa capacidad de Cian para reducir el daño. Eugene siguió evaluando el potencial de Cian, sopesando su posible utilidad futura dentro del linaje. Mientras tanto, Cian, aún débil en el suelo, logró incorporarse para seguir llamando cobarde a Eugene, con una furia impotente. Eugene, con una sonrisa que denotaba poder y una visión de futuro, expresó su esperanza de que la familia principal también considerara el potencial de Cian. Luego, se acercó al malherido joven exigiéndole que aceptara su derrota y honrara el duelo. Cian, aún sintiéndose fatal, se lamentaba por haber aceptado el desafío. Reconoció que la técnica de Eugene era algo que había visto en la línea directa de la familia. En ese instante, Lord Gordon, el padre de Eugene, hizo su aparición acercándose. Lord Gordon observó a su hijo con atención y notó, sin rastro de mana alguno en él, que no lo había usado en absoluto. Demostró ser un caballero habilidoso, pensó el padre, impresionado, mientras Cian continuaba vomitando a un lado. Lord Gordon, con una mezcla de autoridad y preocupación, ayudó a Cian a ponerse de pie. El joven, con la voz quebrada y la humillación grabada en su rostro, finalmente pronunció las palabras: «Perdí». La derrota, a manos de un miembro de una rama menor, era palpable, y su padre lo miraba con una preocupación silenciosa, sabiendo lo que aquello significaba para el orgullo de su hijo. El polvo del duelo se asentó, y de la reciente refriega, la formalidad intentó regresar. Un hombre se acercó presentándose como Ezar, instructor de Cian, disculpándose por la tardanza. Eugene, por su parte, se identificó sin titubeos como Eugene Lionheart, de la familia Gidol. Ezar, al observar el desordenado campo de entrenamiento, no tardó en preguntar qué había sucedido. Eugene, directo y sin rodeos, explicó que Cian había provocado la pelea y, lo que es peor, había osado insultar a su padre. La tensión entre los jóvenes, aunque la batalla había terminado, seguía siendo palpable en el aire. Eugene insistió en que el verdadero problema radicaba en el insulto a su progenitor, no solo a él mismo, justificando así la intensidad de su reacción. Ezar, comprendiendo la gravedad de la ofensa, reconoció la validez de las razones que llevaron a Eugene a ese duelo. Con la situación aparentemente bajo control, Ezar indicó a June que buscara atención para sus heridas. Mientras tanto, Ciel, con una sonrisa forzada que apenas alcanzaba sus ojos, se despidió de Eugene. Este le devolvió un simple adiós antes de emprender su camino. Lejos del campo de batalla, Eugene se encontraba en la mansión, atiborándose de comida, recuperando sus fuerzas con un apetito digno de una bestia hambrienta. Le preguntó a Nina, su sirvienta personal, si había logrado averiguar algo sobre la inminente llegada de los otros miembros de la familia. Nina le confirmó que los jóvenes maestros Hansen, Jules, Garisa y Anisilia ya estaban en camino, incluso antes de lo previsto. El crucial ritual de sucesión de sangre se acercaba, y el tiempo apremiaba para Eugene, quien, mientras devoraba un muslo de pollo, ya tenía todo calculado. Más tarde, en la soledad de su espacio, Eugene levantó la vista al cielo y, con un tono cargado de resentimiento, se dirigió a Vermouth. Le juró que arruinaría a todos sus descendientes, sin importarle lo más mínimo si aquello le molestaba. Su plan ya estaba en marcha, inquebrantable. Con el puño cerrado y una expresión de férrea determinación, Eugene reafirmó su profunda frustración con su reencarnación. Él no había elegido ser un descendiente de Vermouth. Era, simplemente, una maldita coincidencia del destino. En el imponente interior de la mansión principal, Lord Gordon se encontró con una mujer de presencia dominante, Anisilia. Con gesto grave, ella dio inicio a una conversación sobre los recientes eventos, esperando explicaciones.
Anicilia, la segunda esposa de la línea directa, confirmó a Lord Gordon que su hijo Cian había sido desafiado por ese mocoso de la rama colateral y, para su asombro, había perdido. Lord Gordon asintió, resignado ante la humillante verdad. Con una sonrisa que no llegó a iluminar sus ojos, Anicilia llamó a Cian, quien, sumiso y cabizbajo, se acercó a su madre, anticipando el inminente castigo por su derrota y el deshonor que había traído a la familia. Sin dudar, Anicilia golpeó a Cian con su abanico, reprochándole con severidad no solo la derrota, sino el haber perdido de un solo golpe. El joven se quejó del dolor, a lo que ella con una mirada gélida le exigió: «Quédate quieto». Acto seguido, Anicilia se volvió hacia Ehar, el instructor, y le preguntó con incredulidad si estaba absolutamente seguro de que Eugene, el mocoso de la rama colateral, nunca había entrenado con maná. La pregunta revelaba su profunda sospecha sobre el poder del joven. Ehar, firme, confirmó que Eugene, el hijo de Sir Gerhard, no tenía el menor rastro de maná en su cuerpo. Anicilia, aún incrédula, se giró hacia Ciel y con una mirada penetrante le preguntó cómo era posible que su hermano hubiera perdido así. Ciel, con la voz apenas audible por el temblor, le contó a su madre cómo Eugene, con una velocidad que cortaba el aliento, había clavado su lanza. Aunque San intentó retroceder, la agilidad de su oponente fue tan superior que la pelea terminó en un abrir y cerrar de ojos con un solo y devastador golpe. Apenas pudo balbucear un madre cuando la furia de Anicilia, desatada como un huracán, lo alcanzó, golpeándolo con su abanico una vez más, un castigo humillante por la derrota sufrida. Con el rostro desfigurado por la ira, Anicilia lo reprendió sin piedad. ¿Cómo se atrevía a perder contra un ser tan insignificante que ni siquiera usaba maná? El duque, su padre, llegaría pronto, y el deshonor era simplemente insoportable. ¿Qué le diría? Cabizbajo y derrotado, Cian solo pudo disculparse una y otra vez con su madre. Anicilia, sin dignarse a mirarlo, se dirigió a Ehar, el instructor, exigiéndole que confirmara lo sucedido y que, con el rostro aún marcado por la furia, entrenara a Cian sin descanso. No toleraría otra derrota. Su hijo jamás volvería a deshonrarla de esa manera. Ehar, llevándose consigo a un maltrecho Jan y a una Ciel observadora, se retiraron bajo la mirada penetrante de Anicilia, quien los vio desaparecer por la imponente puerta del salón. Una vez sola, Anicilia dejó escapar un suspiro profundo liberando la tensión acumulada. Su expresión, antes de pura furia, se transformó lentamente en una mezcla de cálculo frío y una preocupación aún más profunda. Volviéndose hacia Ciel, Anicilia le indicó que se mantuviera cerca de Jane. El chico, a pesar de no usar maná, había demostrado ser más que capaz de superar a su hermano, una revelación que le intrigaba sobremanera y la llenaba de sospechas. «¿Quiero matarlo ahora mismo?», pensó Anicilia, mientras su mente se revolvía con planes tan oscuros y complejos como la trama de un thriller de espías, solo para descartarlos. Un asesinato en la familia Lionheart traería al temido jefe del clan, una figura cuya sombra era más larga que la alfombra del salón principal, algo que debía evitarse a toda costa. Ciel, aún confundida, asintió y prometió hacerse amiga de Eugene para aprender más sobre él. Anicilia, observándola, esbozó una sonrisa apenas perceptible, llena de planes estratégicos. Al día siguiente, los jóvenes de las ramas colaterales comenzaron a llegar para el ritual de sucesión de sangre. Entre ellos estaban Deacon, Hansen, Yule y Garisa, cuya notable preparación física destacaba. Nina, la sirvienta personal de Eugene, corrió a informarle que todos los jóvenes maestros ya estaban ahí y, lo más importante, el mismísimo jefe de la familia también había llegado. Antes de lo previsto, Eugene, sorprendido por la inesperada llegada del patriarca, se preparó para ir. Nina insistió en que se cambiara de atuendo, pero él, siempre pragmático, decidió que era mejor llegar tarde solo un poco que perder tiempo valioso en formalidades. Con el sol brillando en lo alto, el imponente salón principal se llenó rápidamente con la élite de la familia Lionheart, todos aguardando el inicio del crucial ritual de sucesión de sangre. Eugene ya estaba entre ellos, listo para lo que viniera. En el fastuoso salón principal, la élite del clan Lionheart ya se congregaba para el trascendental ritual de sucesión de sangre. Entre ellos, Anicilia, la segunda esposa y madre de Cian y Ciel, se erigía con una presencia dominante, recordando cómo había disciplinado a su hijo. Mientras tanto, el patriarca continuaba con su entrada, seguido por otros jóvenes maestros. Por el majestuoso camino, carruajes y jinetes, incluyendo a Gilead de Lionheart, se acercaban con pasos firmes.
Tras él, su hermano menor, Gion, también hacía su aparición sumándose a la impresionante reunión familiar. Las miradas expectantes seguían cada nueva llegada, anticipando el inicio del evento. Con la llegada de Yode, el primer hijo del patriarca, se dio un emotivo recuentro. El jefe del clan, con una sonrisa, lo felicitó por su notorio crecimiento. Y Yode, con respeto, le aseguró que se esforzaba por cumplir sus expectativas. La presencia del patriarca llenaba el lugar de solemnidad y reverencia. Notó el rápido crecimiento de Cian y Ciel, los gemelos de la línea principal, quienes no tardaron en expresarle cuánto lo habían extraído, ansiosos por su guía. Acto seguido, el patriarca se dirigió a Guilford, padre de Eugene, con una sonrisa sincera. Lamentó no haber estado presente en el nacimiento de su hijo, pero Guilford, amable, le restó importancia, asegurando que no había nada de qué preocuparse. Finalmente, el gran patriarca, cuya presencia llenaba cada rincón del salón, invitó a todos a compartir una comida, y lo más importante, a discutir los detalles del crucial ritual de sucesión de sangre, el verdadero propósito de aquella solemne congregación. Bajo el resplandor opulento de un gigantesco candelabro, la mesa del comedor se llenó con los miembros más prominentes de la familia Leonhardt, incluyendo a Eugene, todos listos para la cena y la inminente discusión sobre el ritual. Entre los asistentes destacaban las figuras de Gargis y de Seira, miembros de las ramas colaterales, quienes se sumaban a la imponente reunión, observando con atención a cada uno. Un joven, que acompañaba al jefe de la familia, destacaba por su enigmática presencia. Algunos se preguntaban si se trataba de figuras respetadas entre las ramas colaterales, o si la comida era solo para la familia directa. Ciel, confundida, le preguntó a su padre sobre la identidad del misterioso invitado. El patriarca dudó por un instante, planeando presentarlo después, pero el recién llegado, con una sonrisa enigmática que prometía mucho, decidió tomar la palabra. Con una amabilidad que contrastaba con su aura enigmática, el invitado se presentó. «Hola, chicos. Soy Lobelian de la Torre Roja». Su voz, un susurro que resonó como un trueno en el salón, captó la atención de todos, especialmente la de Eugene, quien lo escuchó con una concentración que hasta podría levitar un plato de sopa. La revelación de Lobelian causó un revuelo inmediato. Los jóvenes Leonhardt, incluida Ciel, exclamaron al unísono. Lobelian, reconociendo al instante el nombre del maestro de la Torre Roja, cuya reputación lo precedía. La simple mención de la Torre Roja impactó profundamente a Eugene, quien, con un jadeo que le cortó el aliento, se llevó una mano al pecho. Los demás, al notar su extraña reacción, le preguntaron si se encontraba bien, a lo que él, con voz forzada y apenas audible, aseguró que sí, que estaba perfectamente. La revelación de Lobelian, el maestro de la Torre Roja, sumió a Eugene en un profundo asombro. Se dio cuenta enseguida. Este hombre era, ni más ni menos, el discípulo del propio discípulo de Siena, una de las heroínas más legendarias de Arod. Siena, maestra de la Torre Verde de hace 300 años, fue la más joven en la historia de su continente. Revolucionó los manuales de magia y enseñó a otros maestros de torre. Su legado es tal que hasta el día de hoy todos la consideran su gran maestra. Lobelian, con una sonrisa enigmática, rompió el silencio al dirigirse a Eugene. «Así que tu nombre es Eugene, ¿verdad? Qué sorpresa encontrar aquí a alguien relacionado con mis viejos camaradas», le dijo, revelando una conexión inesperada y una historia aún por contar. Ante la mirada atenta de todos, Lobelian abordó directamente la tensión entre los jóvenes. «Mi hijo te insultó a vos y a tu padre». Aunque inexpresivo, Eugene sintió el aguijón de la injusticia llenando el ambiente. Con una serenidad que descolocó a más de uno, Eugene respondió con sinceridad al patriarca. «Sí, así fue, pero no guardo rencor alguno, no te preocupes». Luego, con un matiz de orgullo en su voz, añadió: «Porque al final fui yo quien ganó el duelo». El joven continuó, mostrando una madurez sorprendente para su edad. «Incluso si hubiera perdido, el resultado sería el mismo. Si soy tan débil que no puedo defenderme, entonces debo soportar la vergüenza sin chistar». El patriarca, con una sonrisa de aprobación que podría ablandar la piedra más dura, le espetó directamente: «Sos mejor que mi hijo». Acto seguido, el patriarca se volvió hacia Xian, quien evitaba su mirada a toda costa. Xian lo llamó con firmeza. El joven Leonhardt apenas pudo balbucear un sí. El líder del clan continuó, aclarando que no le decepcionaba que se avergonzara de su derrota. Un silencio denso se apoderó de Xian, quien bajó la cabeza, sumido en su incomodidad. El patriarca, sin dar tregua, le recordó con severidad:
El duelo comenzó con tu insulto y no te disculpaste con Eugen después. Sion, visiblemente incómodo, solo pudo balbucear un «eso es». Con autoridad inquebrantable, el patriarca sentenció: Sion, vos llevas el nombre de Lionheart y el Gran Vermouth es tu ancestro. Si llevas su sangre, no solo debes honrarte a vos mismo, sino también a tu oponente. Vencido por la irrefutable lógica y la autoridad de su padre, Sion finalmente se disculpó. Eugene notó que Sion se estaba forzando a sí mismo a disculparse. Anisilia, buscando cambiar el incómodo tema, preguntó a Eugene: «Dijiste que el nombre de tu padre era Gerhard, ¿verdad?» «Lamento no conocerlo», Eugene asintió, respondiendo con simpleza. «Es entendible». Anisilia continuó, intrigada: «¿Aprendiste de tu padre?» Eugene explicó que su padre le enseñó lo básico, pero que él había perfeccionado sus habilidades por sí mismo, con un esfuerzo incansable. La mujer no pudo evitar pensar: ¿y a ese nivel venció a Xian, sin un maestro formal? El patriarca, con una sonrisa de satisfacción que iluminaba su rostro, afirmó: «Esta ceremonia será muy entretenida de ver». Mientras tanto, los sirvientes, con impecable sincronización, comenzaron a servir los platos, llenando la extensa mesa con manjares. El banquete estaba listo, con cada plato rebosante de exquisitez. El patriarca, con un gesto cálido y acogedor, invitó a todos los presentes a disfrutar de la comida. «Vamos, coman. Todos deben tener hambre», dijo, señalando la opulenta mesa. Mientras la luna llena iluminaba la majestuosa mansión Lionheart, los sirvientes se movían con discreción, retirando platos y copas vacías de la extensa mesa del comedor. Los miembros de la familia aún se mantenían reunidos, prolongando la velada. El patriarca, en medio del banquete, interrumpió la velada para anunciar el inminente ritual de sucesión de sangre. Explicó que la ceremonia estaba diseñada para poner a prueba a todos los jóvenes, sin importar su rama familiar, dándoles la oportunidad de demostrar su valía. Con voz firme, aclaró una de las reglas cruciales: los niños de las ramas colaterales no podrían usar maná ni armas personales hasta que la prueba comenzara. Una limitación que, para muchos, parecía un obstáculo insalvable si querían rivalizar con la línea directa. El líder del clan insistió en que el verdadero propósito era probar el potencial de cada joven Lionheart, sin importar su origen, como dignos herederos del Gran Vermouth. Al oírlo, Eugen no pudo evitar un pensamiento sarcástico: «Vermouth, tu descendiente es mucho más amable que vos». Fue entonces cuando Loverian, el enigmático maestro de la Torre Roja, tomó la palabra con una sonrisa enigmática. Reveló que la ceremonia era su creación, y con una deslumbrante demostración de magia, desveló que la prueba consistiría en un vasto laberinto ilusorio. Dentro de este complejo laberinto, lleno de trampas y engaños, los jóvenes deberían avanzar hasta el centro. Allí, un poderoso monstruo de élite los aguardaría para ser derrotado. Loverian aclaró que todo sería una ilusión creada con magia de altísimo nivel. Loverian describió la prueba como una aventura llena de acción. Eugene, con su aguda perfección, analizó la magia, notando una compleja mezcla de invocaciones, control divino y mental, lo que indudablemente requería un poder inmenso. Loverian explicó que la puntuación final dependería de la contribución individual de cada participante para derrotar al monstruo jefe. También añadió que, si se sentían abrumados, podían escapar, aunque eso significaría no obtener puntos en la ceremonia. Intrigado por la prueba, Eugene preguntó al patriarca qué recibirían si derrotaban al jefe. Con una sonrisa de complicidad, el líder de los Lionheart reveló la recompensa. El vencedor podría elegir un tesoro de la legendaria cámara subterránea familiar. Al oír la mención de la cámara de tesoros, los ojos de Eugene se iluminaron con una chispa inusual, como si hubiera presenciado un unicornio dictando un seminario de física cuántica en la luna. «¡Wow! ¡Eso es increíble!», exclamó para sí, completamente revitalizado por la noticia. Con una determinación férrea, Eugene se prometió a sí mismo ganar la ceremonia, y su mente ya volaba, fantaseando con el tesoro que elegiría de aquella cámara. La victoria ya se gestaba en su imaginación. Más tarde, mientras Eugene se preparaba, fue abordado por Yode, el primer hijo del patriarca, y Ciel, la hermana de Cian. Ambos lo esperaban en el gran salón con una mezcla de curiosidad y cautela. Yode, sin rodeos, le preguntó: «¿De verdad le ganaste el duelo a Cian Lionheart?». Eugene, sin titubear ni un instante, respondió con simpleza y una honestidad desarmante: «Sí». La pregunta no lo tomó por sorpresa. Viendo que no tenían nada más que decir, Eugene se dio la vuelta y les espetó: «Si no tienen nada más que hacer acá, me voy». Los dejó con la palabra en la boca, visiblemente atónitos por su audaz descaro. Una vez liberado de las formalidades y las preguntas incómodas, Eugene se dirigió sin demora al campo de entrenamiento.
bajo la atenta y solitaria mirada de la luna llena, continuó con su implacable régimen, perfeccionando sus habilidades para el inminente ritual. Después de librarse de las formalidades, Eugene se sumergió en su entrenamiento implacable. Bajo la solitaria mirada de la luna, cada movimiento que hacía era un estallido de poder crudo, una danza letal que dejaba el suelo marcado a su paso, mientras perfeccionaba sus habilidades para el inminente ritual. Su extenuante rutina se interrumpió de golpe. Unos guardias se interpusieron en su camino y la mirada de Eugene, antes llena de determinación, se tornó en fastidio ante la inesperada presencia. Con una clara irritación, se detuvo y se preguntó qué diablos hacían ahí, pues su aparición inoportuna había roto la concentración que tanto le costó conseguir. De repente, Sean Lionheart hizo acto de presencia, emanando una confianza desmedida y con una lanza en mano, listo para la confrontación. Eugene lo observó con una mezcla de aburrimiento y desdén, el preludio de un nuevo choque de voluntades. En un abrir y cerrar de ojos, con una velocidad asombrosa, Eugene esquivó el ataque de Sean humillándolo por completo. Aquello demostraba que la supuesta superioridad de la línea principal no era más que una fachada ante la fuerza imparable del joven. Sean quedó atónito, sus ojos reflejando incredulidad ante la rapidez de Eugene, quien lo miraba con frialdad. Empecinado en exhibir su poder, comenzó a flexionar sus músculos con arrogancia. Con una sonrisa petulante, Zayan explicó su medicina secreta para el crecimiento muscular. Aseguraba desarrollar el cuerpo sin acumular maná ni efectos secundarios, como una pócima mágica que haría sudar al mismísimo Hércules. Xiam siguió insistiendo en su aceite de serpiente, mientras Eugene no ignoraba. De pronto, Sean Lionheart, su hermana, apareció con su bastón, observándolo con desaprobación y una clara intención de confrontación. Se acercó a él, cuestionando por qué ahora usaba una espada de madera si antes había duelado con una lanza. Con total calma, Eugene explicó que manejaba ambos tipos de armas con igual destreza, sin dar más explicaciones. Acto seguido, Eugene demostró su maestría con la espada y la lanza. Sus movimientos eran fluidos y precisos, revelando una versatilidad que dejó a Thiel observándolo desde lejos, visiblemente impresionada por su habilidad. Intrigada por su destreza, Thiel lanzó un desafío directo. Quería un duelo con lanzas para probar el verdadero nivel de Eugene. Él aceptó, intuyendo que Thiel, aunque un tanto arrogante, era más lógica que su hermano, buscando una confirmación genuina de sus capacidades. Los jóvenes se prepararon para el segundo duelo. En ese instante, Lord Gordon, padre de Eugene, apareció, revelando que sería el juez. Su presencia indicaba la seriedad del nuevo enfrentamiento. Lord Gordon instruyó a los jóvenes sobre las reglas, enfatizando la equidad de la justa. Mientras Thiel, con una mirada desafiante, lanzó un último insulto a Eugene, aumentando la tensión antes de la inminente y explosiva batalla. Con un brillo feroz en los ojos, Thiel le prometió mostrar a Eugene lo que era un verdadero campeón. Al instante, Lord Gordon dio la señal de inicio, y la arena se llenó de la anticipación de la colisión de sus voluntades. Con un grito furioso, Thiel se lanzó al ataque. Su lanza cortaba el aire con una furia implacable, pero Eugene, con una mirada aguda, anticipaba cada movimiento, listo para enfrentar la embestida de su rival y demostrar su supremacía. Thiel presionaba con toda su fuerza, buscando tomar la iniciativa con cada embestida. La presión era inmensa, sin embargo, Eugene se mantenía firme, evaluando la situación para encontrar el momento justo de contraatacar. Con un gruñido de esfuerzo, Thiel lanzó otro golpe demoledor, haciendo que las lanzas chocaran con un estruendo metálico que resonaba por todo el campo de entrenamiento. Los duelos con lanzas eran una danza precisa, donde cada combatiente buscaba desesperadamente una apertura en el otro. Thiel, con una expresión de pura concentración, continuó su ofensiva sin pausa, forzando a Eugene a defenderse de cada golpe con una maestría sorprendente. A pesar de toda su tenacidad, Thiel empezaba a flaquear ante la férrea defensa de Eugene. Él, por su parte, reconocía la sorprendente habilidad de su oponente. Era excelente, sobre todo sin usar maná, y su potencial de crecimiento era inmenso. Aunque Thiel era talentosa, Eugene sabía que aún no estaba a su nivel. Con ataques implacables la puso contra las cuerdas, mientras Thiel se frustraba por no lograr asestarle un solo golpe. Viéndola dudar, Thiel solo exclamó: «¡Cállate!». La incredulidad se apoderó de Thiel al darse cuenta de que Eugene atacaba sin moverse un centímetro. Furiosa, le advirtió que su arrogancia sería su perdición, lanzándose de nuevo con una determinación renovada para romper su defensa. Pero con una ráfaga de golpes relámpago, Eugene contraatacó. Su lanza se movía con una velocidad sobrehumana, y Thiel fue completamente abrumada. Cada embestida la hacía retroceder, como si intentara bailar un tango con un pulpo borracho dentro de una cabina telefónica.
Ciel se tambaleó, apenas logrando mantenerse en pie tras el asalto, con el sudor escurriendo por su frente. Eugene con total confianza la desafió, prometiéndole un golpe que no podría bloquear. Sin darle tiempo a reaccionar, se lanzó de nuevo, su lanza brillando con la promesa de la derrota. El impacto fue devastador. La lanza de Eugene conectó con una fuerza abrumadora que la despidió por el aire. Su arma de madera cayó al suelo, marcando el final de su intento de desafío. Ciel gimió, su cuerpo impactando contra la tierra, mientras su lanza yacía inerte a su lado. La derrota era clara y Eugene la observaba, de pie, bajo la mirada atenta de Guilford, quien había presenciado todo el enfrentamiento. La voz de Guilford resonó con autoridad y firmeza, declarando el final del duelo. Es la victoria de Eugene Lionheart. La decisión fue innegable, sellando la supremacía del joven y estableciendo un nuevo punto de referencia en el campo de entrenamiento. Horas más tarde, con una expresión seria, Guilford reflexionó en voz alta. Tenemos que combinar nuestras fuerzas. En la privacidad de sus aposentos, el padre de Eugene lo esperaba, listo para una conversación crucial sobre el futuro de su linaje. Eugene, ligeramente sorprendido por la hora de la reunión, escuchó atentamente a su padre, quien le explicó la importancia de unir sus habilidades, pues todos los descendientes de la familia Lionheart deben colaborar para fortalecer su linaje. Guilford le explicó a Eugene que, según las reglas del ritual, los participantes de la línea directa y la colateral podían unir sus fuerzas para enfrentar al monstruo que habitaba en el centro del laberinto. Sin embargo, Eugene, con esa confianza que lo caracteriza, creyó que podría derrotarlo solo. Ciel, que estaba cerca y no se guardaba nada, no tardó en responderle con un desdén que cortaba el aire. «Estás lleno de vos mismo». Aún así, Ciel, acercándose, reconoció la fuerza de Eugene, pero insistió en la necesidad de colaborar. Le dijo que, trabajando juntos, lograrían vencer al monstruo. Intrigado, Eugene le preguntó por qué deseaba tanto derrotar a esa criatura. Ciel le reveló un peso histórico. Las ramas colaterales nunca habían ganado el ritual, siempre siendo superadas. Pero ahora, con él y Gargis de su lado, sentía que tenían una oportunidad real de cambiar eso. Con una mirada llena de expectación, Ciel y Gargis lo instaron a unirse a su causa. ¿No querés, por una vez, superar a esa odiada línea directa y cambiar el curso de la historia familiar?, le preguntaron con fervor. Mientras tanto, en la privacidad de su habitación, Anicilia observaba la luna desde su ventana, reflexionando sobre la inusual presencia del maestro de la Torre Roja en la ceremonia. Pensaba que, quizás, había venido a tomar a Yode, el primer hijo del patriarca, como su discípulo. Aunque Yode había mostrado poco interés en el entrenamiento físico, su profunda habilidad con los libros y un cierto talento innato para la magia lo hacían un candidato prometedor. Anicilia sopesaba las implicaciones de su posible partida. Si Yode se convertía en discípulo del maestro de la Torre Roja, dejaría la familia principal, abriendo así un camino para que Ciel y Ciel pudieran crecer y fortalecerse sin la sombra constante de la competencia por la sucesión. A Anicilia le dolía que sus hijos cargaran con el estigma de ser de la segunda esposa, pero ellos siempre mantuvieron su posición. Ser derrotados por una línea colateral, sin embargo, era inaceptable. Su mente, entonces, buscó una solución tan inusual como un flamenco bailando tango en patines. Si Eugene lograba atravesar el laberinto primero y sus talentos humillaban a toda la línea directa, la reciente derrota de Cian en el duelo anterior podría pasar desapercibida e incluso ser vista como un pequeño bache sin importancia. Y así, 3 días después, la ceremonia de sucesión de sangre dio inicio. Un nuevo capítulo para la familia Lionheart comenzaba, con todos los participantes reunidos frente a la imponente entrada del laberinto ilusorio. Con un brillo expectante en sus ojos, los participantes comenzaron a activar sus habilidades, sintiendo la energía fluir a través de ellos, listos para la prueba que determinaría el futuro de la línea familiar. El maestro de la Torre Roja explicó la primera regla. Debían activar sus armas. Cada participante lucharía imaginando su arma en la cabeza, una prueba de voluntad y dominio mágico crucial para los desafíos venideros. Todos se concentraron con solemnidad, y de entre ellos, Ciel fue una de las primeras en manifestar una lanza de energía, brillando con una luz dorada y morada, lista para la batalla que estaba a punto de comenzar dentro del laberinto. Con una deslumbrante explosión de energía, Ciel fue la primera en manifestar su lanza, vibrando con una luz dorada y morada. El maestro de la Torre Roja observaba atento, explicando la crucial regla. Si el arma imaginada se rompía,
El participante sería expulsado al instante del laberinto, un destino que sellaba la derrota. Poco a poco, los jóvenes Lionheart comenzaron a invocar sus propias armas, desde espadas etéreas hasta imponentes golems de energía. Sin embargo, Lowerian, con una seriedad inusual, aclaró una antigua verdad. Por un ancestral tabú de la magia, le estaba terminantemente prohibido crear seres vivos. Solo se permitían objetos inanimados. La creación de vida, les recordó, era un poder reservado exclusivamente para seres supremos. Eugene, al escuchar esto, no pudo evitar mostrar una genuina sorpresa, mientras a su lado, otro joven con algo más de torpeza finalmente lograba materializar su propia arma. Uno de los participantes, con una sonrisa de oreja a oreja y un orgullo que le brotaba por los poros, blandió una enorme espada. Exclamó que era la preferida de su casa, como si a alguien le importara. Fiel, ajena a la fanfarronería, mantenía una expresión de seguridad absoluta, su lanza etérea brillando con una intensidad que casi cegaba. Finalmente llegó el turno de Eugene, quien con un movimiento resuelto invocó un arma que reflejaba su pragmatismo. Una espada y un escudo, simples en apariencia, pero cargados de un poder innegable. La energía mágica inundaba ahora el ambiente, y todos los participantes se ajustaron, listos para la inminente prueba que se cernía sobre ellos. Con su espada y escudo ya materializados, Eugene sentía la tensión en el aire. De repente Xian, con su habitual arrogancia, se acercó a él y a Fiel. ¿Van a pelear contra mí en el laberinto?, soltó con un desafío mal disimulado, provocando una mirada de sorpresa en Fiel. Xian, sin perder el ritmo, continuó alardeando sobre su recompensa en la ceremonia anterior. Pero el patriarca, con una voz firme que cortó la palabrería, los interrumpió, recalcando la vital importancia de la unidad familiar. Les recordó que todos compartían la misma sangre Lionheart, una herencia que los unía más allá de cualquier rivalidad. Fiel, por su parte, respondió a la actitud de su hermano con una sonrisa de desdén que no hizo más que avivar la frustración de Xian. Ignorando por completo la tensión palpable, Lowerian retomó la palabra, preguntando si todos habían logrado manifestar sus armas. Una vez confirmadas las creaciones, Lowerian entregó un collar a cada participante. Explicó que cada joya estaba intrínsecamente conectada a la conciencia de su portador. Si, en un momento de peligro extremo, el collar se rompía, el usuario sería expulsado de inmediato del laberinto, funcionando como un mecanismo de seguridad infalible. Para disipar cualquier duda, Lowerian hizo una demostración práctica. Solo debían tocar la gema y gritar «¡Ayuda!» para salir. Al finalizar sus explicaciones, indicó que ya podían comenzar a adentrarse en la ilusión. Lowerian les advirtió, con una sonrisa enigmática, que aunque todos cruzarían la misma puerta, el laberinto los separaría en diferentes caminos apenas cruzaran el umbral. Uno a uno, los participantes comenzaron a adentrarse en la misteriosa y expansiva ilusión. Antes de que el sendero los dividiera por completo, Ciel y Eugene intercambiaron un rápido «mucha suerte». Con un último empuje de determinación, Eugene se lanzó de lleno al laberinto, sintiendo la tierra bajo sus pies mientras avanzaba, sin saber qué le esperaba. Dentro de la ilusión, Eugene se encontró en un pasillo familiar, una escena que rememoraba vívidamente un laberinto que ya había explorado en su vida pasada. A su alrededor, otros participantes se veían visiblemente perdidos y abrumados por el desafío del entorno desconocido. Rápidamente, Eugene evaluó su entorno, notando que el techo estaba bloqueado, impidiendo cualquier escape aéreo. Sin perder tiempo, se lanzó a la acción, su espada y escudo listos, mientras se preparaba para enfrentar los obstáculos que sin duda le aguardaban. Eugene evaluó sus opciones. Con las armas imaginadas de la rama principal bajo estrictas restricciones, sabía que dominar un arma de largo alcance sería un desafío colosal. Por eso, optó por lo práctico, una espada y un escudo, la combinación perfecta para casi cualquier aprieto. La dificultad del laberinto era innegable, y él no iba a subestimarla. Con su estrategia definida, no dudó un instante. Impulsado por una determinación férrea, lanzó un grito de «¡Vamos!» y se adentró con paso firme en el oscuro y misterioso pasillo, dispuesto a enfrentar lo que el destino le deparara. Apenas había avanzado unos metros cuando una horda de criaturas gelatinosas de colores, como si la gelatina de un cumpleaños infantil hubiera cobrado vida y se hubiera vuelto caníbal, lo emboscó. Eugene, con reflejos felinos, reaccionó al instante, blandiendo su espada y escudo contra los pegajosos monstruos que se abalanzaban sobre él con voracidad. Mientras Eugene combatía, un grito desesperado resonó en el laberinto. Era otro participante, superado por las criaturas, que caía con su collar de seguridad rompiéndose en el momento justo. En un destello de luz, fue expulsado de la ilusión, una cruda y brutal muestra de la implacable realidad del ritual.
Había transcurrido poco más de una hora desde el inicio de la ceremonia de sucesión de sangre, y el laberinto ya había cobrado sus primeras víctimas. 3 participantes habían fracasado, expulsados sin miramientos. Afuera, en la mansión, Guilford consolaba a uno de los jóvenes recién expulsados, instándolo a descansar. La solemnidad en su rostro y el gesto de su mano reflejaban la palpable preocupación por la dureza de la prueba, que ya dejaba sus primeras cicatrices. Los 3 jóvenes, con expresiones de derrota y frustración, permanecían cabizbajos, asimilando su abrupta salida del ritual. La experiencia había sido agotadora y desalentadora, dejando claro que el desafío superaba con creces sus expectativas. Mientras tanto, en la zona de observación, Guilford y Anicilia seguían con atención el progreso de los participantes. Ante ellos, proyecciones mágicas mostraban las diversas batallas que se libraban dentro de la ilusión, manteniendo a los jueces al tanto de cada movimiento. Dentro del laberinto, Eugene no daba tregua, enfrentaba con fiereza a un grupo de goblins que lo atacaban en masa. El joven se movía con una velocidad y agilidad asombrosas, su espada imaginada cortando el aire con precisión letal. Cada golpe de Eugene era un torbellino de energía, demostrando su fuerza y vasta experiencia. Con una postura impecable, repelía los ataques y contraatacaba con una ferocidad que sus enemigos no esperaban, dominando la situación sin esfuerzo aparente. Un goblin, con una sonrisa maliciosa, arremetió contra él, pero Eugene, con un grito de guerra que resonó en el pasillo, concentró toda su fuerza en un golpe devastador. Su rostro reflejaba una determinación inquebrantable en medio de la vorágine. El impacto fue brutal. Una explosión de energía pulverizó a los goblins, demostrando la arrolladora superioridad de Eugene en combate. Los cuerpos de las criaturas se desintegraron en un instante, dejando claro que en ese pasillo, el joven no tenía rival. Desde afuera, Guilford observaba las proyecciones. Notaba que Garcis, aunque un poco torpe, avanzaba con notable fuerza, sin mayores problemas para enfrentar a los monstruos, lo que era un buen augurio en la dura competencia. Mientras tanto, en otra sección del laberinto, Fiel Lionheart también demostraba su temple. Con su lanza de energía dorada y morada, enfrentaba a las gelatinosas criaturas con una combinación de agilidad y destreza, abriéndose paso entre los desafíos de la ilusión. Los desafíos del laberinto continuaban, desplegándose en múltiples frentes para los jóvenes participantes. En una sección de esta compleja ilusión, Ciel demostraba una destreza asombrosa. Con su lanza de energía dorada y morada, enfrentaba a las gelatinosas criaturas con agilidad pasmosa, moviéndose como un rayo y abriéndose paso con una técnica impecable. Su estilo era una danza mortal. Mientras tanto, Eugene se batía en su propio y frustrante desafío. Combatir a estas pegajosas masas con una espada y un escudo no era tarea fácil. Las armas imaginadas se volvían viscosas y difíciles de manejar en cada golpe, obligándolo a buscar una apertura con astucia y paciencia. A medida que Ciel avanzaba por los corredores distorsionados, su mirada perspicaz se posaba en otros participantes. Reconocía la agilidad felina y perspicacia de Desaira. Al mismo tiempo, notaba cómo otro competidor se concentraba en esquivar el combate para progresar. Cada estrategia era única. De repente, Eugene se halló en una sala circular, una encrucijada con múltiples puertas. Recordando el sabio consejo de su madre y las lecciones de Ciel y Xian sobre el ingenio, comprendió que las trampas estaban diseñadas para ser superadas con astucia, no solo fuerza bruta. Y, como si su instinto lo guiara, el joven notó algo: una baldosa ligeramente suelta, un detalle casi imperceptible que, con un golpe certero de su talón, reveló un pasaje oculto, un atajo inesperado en aquella enrevesada ilusión. Sin pensarlo 2 veces, Eugene se lanzó al pasaje con una determinación inquebrantable. Reflexionó brevemente sobre Xian, quien, a pesar de su timidez, siempre había demostrado ser sorprendentemente astuto para esquivar trampas y peligros. Al final, no era tan malo como parecía. Mientras tanto, la lucha de Ciel se intensificaba. Se encontró inmersa en una dura batalla contra un grupo de goblins. Con su lanza, ejecutaba movimientos fluidos y precisos, como si cada estocada fuera parte de una coreografía mortal, enfrentando a los monstruos con una gracia que ocultaba su letalidad. La agilidad era, sin duda, su mayor arma, permitiéndole esquivar y atacar con rapidez. Con un grito feroz, Ciel concentró su energía en la lanza, desatando un ataque devastador. Una explosión de poder puro desintegró al goblin al instante, demostrando la inmensa fuerza y destreza innata que poseía, una determinación innegable. Pero el laberinto, siempre caprichoso, le tenía reservada una sorpresa. Al llegar a un callejón sin salida abrupto, Ciel, con una mueca de disgusto, decidió retroceder.
Aunque su habilidad era notable y se movía con una rapidez impresionante, su monólogo interno revelaba una faceta menos madura. Aún se comportaba como una niña a veces. De vuelta con Eugene, su avance lo llevó a toparse con un grotesco goblin que esgrimía una espada. El joven, con su curiosidad innata, se fascinó al notar que la hoja no era común. Era una espada forjada con magia, un detalle que lo hizo reconocer de inmediato la potencia de sus adversarios y lo impulsó a no bajar la guardia. Con un golpe preciso y devastador, Eugene pulverizó al goblin. La energía de su espada imaginada era arrolladora, haciendo que la criatura se desintegrara por completo. Su dominio en combate era absoluto en ese momento, sin rival a la vista. Fuera de la ilusión, en la opulenta mansión, un hombre comentaba el persistente interés de Eugene por la magia. Mencionaba que el chico siempre había sido así, incluso desde bebé, y que habían intentado invitarlo a la capital para que aprendiera más. Sin embargo, otro interlocutor, un anciano con profunda sabiduría, reveló la cruda verdad. Eugene había renunciado a la magia. Creía que no era valorada en la familia Lionheart, una dura realidad que lo llevó a abandonar su pasión, a pesar de su talento innato. La conversación prosiguió, abordando el incierto futuro de Yuj. Si mantuviera esa chispa de pasión por la magia, no podría negarse a entrenar con el legendario maestro de la Torre Roja. Se especulaba sobre su inmenso potencial, pero por el momento, sin promesas firmes, el camino de Eugene en la magia seguía siendo un misterio. La conversación sobre el desinterés de Eugene por la magia continuaba. El anciano sabio, con voz pausada, resaltaba que Vermouth y la sabia Siena, ancestros directos del muchacho, eran figuras cruciales en esta compleja historia, incluso para el enigmático Loberrian. El hombre, asintiendo, reconocía la inmensa relevancia de aquellos héroes pasados, recordando cómo Siena siempre sorprendía con hechizos novedosos. Confesó haber leído sus crónicas desde niño, pero su favorito no era ni Vermouth ni la mismísima Siena. Intrigada, la mujer le preguntó quién era ese personaje. El anciano se quedó pensativo por un instante, a punto de responder, cuando ambos notaron una perturbadora anomalía en las proyecciones frente a ellos. Se giraron de inmediato, sus ojos fijos en la pantalla, con asombro y preocupación. Lo que veían era la pantalla de Eugene, donde el joven se enfrentaba a un gigantesco troll dentro del laberinto ilusorio. La criatura, un verdadero coloso de músculos y furia, rugía con salvajismo, lanzando un puño que prometía una fuerza devastadora, mientras Eugene se preparaba para el inminente impacto. Pero con una velocidad pasmosa, casi inverosímil, Eugene se lanzó como un rayo. Su espada, imaginación pura materializada, impactó al troll con un sonido seco y contundente, haciéndolo tambalear. El joven apenas cedió terreno. Su determinación era un muro infranqueable. Eugene no dejaba de moverse, esquivando y atacando con una agilidad inhumana para su edad, desorientando y abrumando al troll con una ráfaga incesante de golpes. Fuera de la ilusión, la mujer no podía creer lo que verían sus ojos. «¿Quién es este chico?», exclamó, atónita, la pregunta flotando en el aire. El anciano solo pudo resumirlo en una palabra: asombroso. Eugene, con el rostro marcado por una concentración absoluta, asestó el golpe final. Una estocada devastadora que hizo añicos al gigante ilusorio. Así, Eugene Lionheart demostraba un poder que parecía no tener igual, un talento puro. El inmenso troll se disolvió por completo, dejando una masa inerte de líquido verde. Un espectáculo viscoso, digno de una fiesta de Halloween con babosas gigantes. Eugene permanecía de pie, ileso, una chispa de satisfacción brillando en sus ojos, testamento silente de su aplastante victoria. Los observadores no salían de su asombro. El anciano, con voz incrédula, comentó lo increíble de Eugene. Un muchacho de apenas 13 años, sin experiencia contra trolls, había logrado neutralizar una amenaza de esa magnitud con pasmosa facilidad. La mujer, con el ceño fruncido, explicó que ese troll no estaba diseñado para ser combatido, sino para evadirse. Sin embargo, Eugene lo aniquiló. El anciano, asintiendo, reflexionó que quizás el chico poseía un talento innato fuera de lo común. Entonces, la mujer lo sentenció sin dudar, con una admiración palpable en su voz. A los chicos como él se les llama genios, y como si sus palabras fueran magia, la imagen de Eugene se iluminó con una explosión de luz, revelando el aura desbordante de un talento puro, confirmando el inmenso potencial que yacía en su interior. Pero no todo fue un paseo por el parque para el joven. La brutalidad del troll lo impactó de lleno, haciendo brotar la sangre. Aún así, Eugene, lejos de ceder, respondió con una contraofensiva aún más feroz, demostrando una resistencia increíble y un espíritu de lucha indomable. En el fragor de la batalla, Eugene se movía con fluidez que parecía desafiar la física, esquivando los ataques masivos del troll con gracia letal. Saltaba, se deslizaba y giraba en un baile caótico, evitando ser aplastado.
Su agilidad era una danza de supervivencia y ataque. Finalmente, con un movimiento calculado, Uyugin se impulsó para asestar un uppercut devastador que resonó en el laberinto, enviando al troll a la lona. Afuera, el anciano, asombrado, soltó un grito de admiración ante el formidable despliegue de fuerza y técnica del joven. Con una velocidad pasmosa, casi inverosímil, Eugene se lanzó como un rayo. Su espada, forjada de pura imaginación, impactó al troll con un sonido seco y contundente haciéndolo tambalear. El joven no cedía terreno. Su determinación era un muro infranqueable. No dejaba de moverse, esquivando y atacando con una agilidad inhumana para su edad, desorientando y abrumando al troll con una ráfaga incesante de golpes. Finalmente, con el rostro marcado por una concentración absoluta, Eugene asestó la estocada devastadora que hizo añicos al gigante ilusorio, confirmando el inmenso potencial que yacía en su interior. El inmenso troll se disolvió por completo, dejando una masa inerte de líquido verde, un espectáculo viscoso digno de una fiesta de Halloween con babosas gigantes. Su puño se desvanecía en la nada. La amenaza había terminado. Eugene permanecía de pie, aunque su cuerpo no estaba ileso. La brutalidad del troll lo había golpeado de lleno, haciendo brotar su sangre. Aún así, lejos de ceder, había respondido con una contraofensiva aún más feroz, demostrando una resistencia increíble y un espíritu de lucha indomable que le permitió mantenerse en pie en aquel charco verdoso. Pero el enfrentamiento no había sido un paseo. El troll le había cortado músculos y roto costillas. Los trolls son realmente fuertes, admitía el joven, reconociendo la dificultad de la hazaña recién lograda. A pesar de sus heridas, Eugene se levantó con dificultad, preocupado por el bienestar de los demás y esperando que salieran ilesos. Sin embargo, el esfuerzo fue demasiado y volvió a caer, agotado por la exigente batalla. En ese momento, comprendió algo crucial. Es un troll. Un monstruo salvaje como este no debería estar aquí para ser derrotado, pensó, dándose cuenta de que lo había combatido contra las reglas del laberinto. Su mente recreaba la pelea, validando su ingenio al desmantelar una amenaza que no debía ser enfrentada, habiéndose sobrepuesto a lo inesperado y usando su fuerza para romper las expectativas del ritual. «Lo logré», exclamó Eugene, de pie sobre el charco verde. De repente, una voz familiar resonó. «Hermano mayor». Era Ciel, quien había logrado llegar hasta él, sorprendida por la escena. Eugene se alegró de verla. «Ciel, conseguimos reunirnos a pesar de desviarnos», le dijo. «Eso probablemente significa que estamos cerca del centro del laberinto. Esto es bueno», Ciel asintió, aliviada. Mientras tanto, Cyan, humillado por Eugene, juraba recuperar su reputación. Por su parte, Ciel preguntó a Eugene si podían encontrarse con cualquier monstruo en la ilusión, incluso si no podían crear seres vivos. Eugene respondió, «Claro, ¿por qué preguntas lo obvio? Como fantasmas, por ejemplo». Al mencionarlos, el joven mostró un inesperado pánico, mientras Ciel sonreía, a punto de burlarse de su miedo a lo etéreo. El aire, que hasta hacía un instante se sentía vibrante de alivio por el encuentro, se congeló de pronto. Eugene, lejos de su habitual compostura valiente, se retorcía ahora con un pánico tan puro que su rostro se contorsionó en un grito de terror ante la sola mención de los fantasmas. Su reacción dejó a Ciel no solo atónita, sino también con una chispa de diversión en los ojos. De repente, como si el pánico fuera contagioso, Desaira se unió a la escena, añadiendo su propio grito al coro. Eugene, siempre rápido para encontrar un culpable, le recriminó el inesperado sobresalto, mientras ella se defendía, alegando que el susto había sido mutuo. Los ojos de Eugene, sin embargo, no tardaron en fijarse en la sangre que manchaba a Desaira. «¿Y esa sangre?», interrogó, sospechando una emboscada. Con resignación, ella explicó que era solo una herida de trampa, no de ataque, lamentando internamente el fracaso de su plan. Viéndose descubierta, Desaira se dio a la fuga, dejando atrás a un Cyan y una Ciel exasperados. Humillado por la situación, Cyan juró no perdonarla y, con renovada determinación, le pidió a Ciel que lo siguiera en la persecución. La persecución se desató por el intrincado laberinto, con Cyan y Ciel pisándole los talones a Desaira. Mientras corría, ella reflexionaba sobre la abrumadora desventaja numérica y se preguntaba dónde se había metido el cabeza de músculo de Eugene. Desesperada por ganar ventaja, Desaira activó una trampa maestra que hizo colapsar el suelo, transformando el camino en una serie de plataformas inestables.
Incluso ella misma quedó sorprendida por la magnitud y brutalidad de su propia trampa. Con una agilidad que rozaba lo imposible, Desaira sorteó el abismo, saltando y corriendo sobre los fragmentos de suelo que caían a toda velocidad, mientras Sion y Ciel, sin rendirse, la seguían de cerca, intentando emular su destreza sobrehumana. Sion, al borde del vasto precipicio, dudaba sobre cómo cruzar ese abismo infernal, pero Ciel, con una determinación inquebrantable y negándose a dar la vuelta, pensó en el monstruo jefe que anhelaba enfrentar y resolvió que usaría todo su poder para cruzar ese vacío. Sin dudarlo un instante, Ciel invocó su mana, envolviéndose en un brillante aura azul. Con una fuerza increíble y una gracia envidiable, se lanzó a través del abismo, demostrando la sorprendente magnitud de su habilidad y su absoluto dominio de la energía. Xian, asombrado por la proeza de su hermana, le gritó a Ciel que saltara, ofreciéndole su apoyo. Ciel aterrizó con una elegancia que parecía desafiar la gravedad, aún irradiando su aura mágica, mientras Xian extendía la mano, listo para ayudarla. Era de esperarse de mi hermana menor, reconoció Xian con una sonrisa de orgullo. Ambos, reafirmando su objetivo, se miraron con determinación y acordaron continuar su incesante persecución. Este juego del gato y el ratón los llevó finalmente al corazón mismo del laberinto, donde un imponente y colosal minotauro, el mismísimo monstruo jefe que Ciel anhelaba, los esperaba con una paciencia digna de un oficinista haciendo fila para el baño en hora pico. Para su asombro, Eugene ya los esperaba allí, recostado, con una sonrisa enigmática. Con calma, les preguntó por qué llegaban juntos, revelando que había estado esperando para ver quién sería el primero en alcanzar el centro. Ciel, con una mezcla de alivio y sorpresa, le preguntó a Eugene si realmente había estado esperando para ver quién llegaba primero. Él, con una sonrisa confiada, confirmó que así era y que, para su sorpresa y la de todos, ella había sido la primera en llegar. Ciel, aún sorprendida por la presencia de Eugene, le preguntó directamente si aceptaba la propuesta de colaborar. Con su sonrisa habitual, él le recordó que ya había dicho que cedería el puesto al primero en llegar, dejando claro que no sería él quien se uniera a su equipo. Eugene, con una mueca enigmática, afirmó que incluso solo podría derrotar al monstruo jefe, pero si lo hacía, sería demasiado malo para todos los que se habían esforzado tanto en llegar hasta allí. La indignación de Ciel fue inmediata, incapaz de contener su furia ante la descarada provocación. Señalando al imponente minotauro, Eugene explicó que la bestia no los atacaría si se mantenían a cierta distancia, por eso permanecía inactiva, esperando pacientemente. Con una autoridad que no le correspondía, dictó el orden para enfrentar al jefe, primero Desaira, luego Xian y finalmente Ciel. Ante esa directriz, una atónita Desaira, con el rostro desencajado por el miedo, tartamudeó la pregunta obvia. ¿Debía pelear sola contra esa colosal bestia? Eugene, con una sonrisa casi burlona, preguntó a Desaira, visiblemente herida, si creía que podía ganar, sugiriéndole con condescendencia que podía rendirse. Pero ella, con una determinación que parecía surgir de la nada, se negó rotundamente. Desaira se plantó con el ceño fruncido y los puños apretados, irradiando una voluntad inquebrantable que sorprendió incluso a los gemelos. Estaba lista para enfrentar el desafío, sin importar lo que Eugene dijera o pensara. Por su parte, Xian, con el orgullo herido y lleno de una feroz determinación, interpeló a Eugene, preguntándole si él no iba a luchar. El pelinegro respondió que sería él quien finalmente derrotaría al monstruo jefe, pero solo después de que los demás hubieran terminado su parte. Xian, con los ojos rebosantes de desafío, le recordó a Eugene que no olvidara esas palabras. Eugene, a su vez, lo miró con una sonrisa confiada, como si ya tuviera el resultado asegurado y no le preocupara en lo más mínimo. Con un suspiro de resignación, Xian se dejó caer exhausto. El minotauro se erguía imponente, el clásico monstruo que no puede faltar en un laberinto. Una figura monumental que simbolizaba el desafío final. Al verlo de cerca, la criatura resultó ser aún más colosal de lo que parecía, superando incluso en tamaño al troll que Eugene había enfrentado antes, dejando en claro que este era un oponente de otra magnitud. Eugene, sin inmutarse por la majestuosidad de la bestia, la evaluó fríamente. Aunque era enorme, no la encontró tan beligerante como el troll o el ogro. Con una confianza aplastante que rayaba en la insolencia, afirmó que era un monstruo que podía cazar solo, sin la ayuda de nadie. De repente, el ojo del minotauro brilló con una luz ominosa, indicando que la batalla estaba a punto de comenzar. Desaira, al ver el despliegue de poder de la bestia, se dio cuenta con asombro de que la trampa no había sido diseñada para ella. Ciel contempló al minotauro con una mezcla de sorpresa y frustración al ver lo grande que era.
Sin embargo, su expresión se endureció. No iba a retroceder, no en ese momento, no después de haber llegado tan lejos. Con un grito de guerra, Ciel se lanzó con valentía contra el colosal Minotauro, empuñando su lanza con toda su fuerza. El impacto fue brutal, pero la bestia la arrojó por los aires con un solo movimiento, dejándola caer con estrépito contra el suelo. Ciel, sin dudarlo, se lanzó de nuevo, empuñando su lanza con furia. La bestia, imponente y brutal, la arrojó por los aires con un solo movimiento, dejándola caer con estrépito contra el suelo. Ciel mostró agilidad asombrosa, intentando levantarse rápidamente. Su ataque, por desgracia, no había penetrado ni un milímetro la piel del Minotauro. Con el ceño fruncido, Ciel sintió asombro y frustración al notar la increíble dureza de su oponente. El desafío era mucho mayor de lo que imaginaba. Con una furia que solo un ser de su tamaño puede canalizar, el Minotauro levantó su enorme puño para un golpe devastador. Ciel, aún tendida, vio la sombra de la muerte acercarse, incapaz de reaccionar a tiempo ante la colosal embestida que la lanzó de nuevo por los aires sin piedad. Su aterrizaje fue un golpe sordo, el sonido de la derrota. Cian, Desaira y Eugene observaban la escena con tensión palpable. La caída de Ciel fue un duro golpe para todos, una confirmación brutal de la dificultad de la prueba. Fue Eugene quien rompió el pesado silencio, con una sonrisa de suficiencia. Afirmó que la victoria del Minotauro estaba cantada desde que Ciel se lanzó. Anunció su turno y que les mostraría un poder abismal, incomprensible para la gente común. Cian, indignado ante tanta arrogancia, pensó que Eugene era un idiota por subestimar al Minotauro. Pero el pelinegro, sin inmutarse, solo sonrió con más confianza. Le ordenó a Cia que abriera bien los ojos y observara con atención lo que estaba a punto de hacer. Una energía azul ominosa comenzó a emanar de su cuerpo. Esta se condensó alrededor de su espada, haciéndola brillar con luz intensa, la famosa Sword Ki, una habilidad que solo los verdaderos maestros podían conjurar, manifestándose ante los ojos atónitos de Ciel y Cian, revelando el asombroso dominio de Eugene. Ciel, con los ojos como platos, no pudo evitar gritar: ¿Esa es una Sword Ki? ¿Cómo es posible que pueda hacer eso sin entrenar maná? Eugene, con un casual ojo, reconoció su asombro, marcando el abismo entre sus talentos. Pero la sorpresa fue mayor cuando Eugene reveló que no podía mantener la Sword Ki por mucho tiempo. En ese instante, la energía de su espada se disipó, dejándola como una hoja normal. Los gemelos no podían comprender lo sucedido ni la súbita pérdida de poder. De repente, la voz de Guilford Lionheart resonó, explicando que el laberinto era una ilusión creada por Loverian, el maestro de la Torre Roja. Se reveló el quid de la cuestión. En el centro del laberinto, el uso de maná para atacar estaba estrictamente prohibido, invalidando cualquier habilidad mágica. Eugene, que ya había notado que su espada no funcionaba, comprendió la restricción. Loverian había ideado que lucharan en términos similares, sin ventajas mágicas. Eugene, aunque con maná, advirtió a los otros que no se rindieran por orgullo. Molesto por la limitación, Eugene desafió al Minotauro con una furia explosiva. ¿Crees que este monstruo de mierda no puede ser derrotado sin la Sword Ki? Con un grito de guerra, se lanzó de nuevo contra la bestia. Su silueta, pequeña frente a la colosal criatura, no reflejaba la inmensa fuerza y velocidad que estaba a punto de desatar. El suelo tembló bajo sus pies mientras la distancia se acortaba en segundos. Sin un ápice de duda, asestó un golpe demoledor en la pierna del Minotauro, un ataque que resonó con la fuerza de un rayo. La bestia, a pesar de su tamaño, sintió el impacto, demostrando el verdadero poder de Eugene, un guerrero formidable que no necesitaba de la magia para imponer su voluntad y superar cualquier obstáculo. Eugene, con un grito de guerra, se lanzó de nuevo contra el Minotauro. Su figura, por más pequeña que fuera frente a la colosal criatura, desataba una fuerza inmensa al asestar un golpe demoledor en la pierna de la bestia. El impacto hizo temblar el mismísimo suelo del laberinto. El joven sabía que esos cortes no serían suficientes para derribar al monstruo. Necesitaba apuntar con todo a sus piernas. Sin titubear, se lanzó una vez más con una velocidad asombrosa. Funcionó, pero la alegría le duró poco. El Minotauro, con una agilidad sorprendente para su tamaño, logró bloquear su ataque usando la rodilla. El impacto lanzó a Eugene por los aires, dejándolo perplejo y dolorido. Mientras giraba sin piedad, cayendo de forma estrepitosa, la bestia demostraba una fuerza bruta e inigualable. El desafío que representaba era mucho más grande de lo que Eugene había anticipado. Magullado y agotado, Eugene aterrizó de rodillas. Cian, observándolo con una sonrisa de suficiencia, no tardó en restregarle su derrota. Eugene apretó los dientes, sintiendo la humillación que lo invadía.
Luego, su mirada se cruzó con Desaira, a quien le tocaba luchar. Con la voz temblorosa, confesó que no quería combatir, pues sabía que sin el ki de espada en el centro del laberinto, las probabilidades eran nulas. Eugene evaluó la situación y pensó que, a pesar del miedo, Desaira era más inteligente que su hermano Cyan al reconocer la inutilidad de atacar al Minotauro sin el poder mágico del maná en este lugar. Sin decir palabra, Eugene tomó su escudo y se puso de pie. Con la mirada fija en el Minotauro, se giró hacia Desaira y Cyan, preguntándoles si de verdad creían que podían ganar de esa forma. No me sorprendería que me fuera posible perder, admitió con una mezcla de realismo y audacia, un giro inesperado en su habitual arrogancia. Con los ojos encendidos y una determinación inquebrantable, se lanzó de nuevo. Frente al colosal Minotauro, su figura parecía insignificante, pero el joven avanzaba imparable, espada lista, dispuesto a enfrentar la imponente mole sin ayuda de magia. Eugene esquivó el puño masivo del Minotauro y una sonrisa ladeada se dibujó en su rostro. Entonces, ¿cómo haremos esto, eh? ¿Acaso este bicho cree que puede jugar a las escondidas con el glorioso Hamel reencarnado? Su mente ya maquinaba un plan maestro. Con una agilidad asombrosa se deslizó por el suelo, el puño del Minotauro aplastando el piso a su lado. La bestia, aunque imponente, no podía seguir la velocidad ni las maniobras evasivas del joven. Sin perder un instante, Eugene se levantó con un giro experto, su cuerpo ágil reaccionando en una fracción de segundo. Ya estaba listo para su siguiente movimiento, buscando la debilidad de la inmensa bestia. En un movimiento audaz y calculado, usó la pierna del Minotauro como punto de apoyo, impulsándose hacia arriba con una fuerza explosiva. Se preparaba para desatar un ataque inesperado, buscando un punto vulnerable en la colosal criatura. Eugene, con astucia sin igual, usó la pierna del colosal Minotauro como trampolín, impulsándose con fuerza explosiva hacia arriba. Su espada arremetió con el plan ya en marcha, buscando un punto vulnerable en la bestia y desatando un ataque inesperado que haría temblar el laberinto. Firme en su propósito, el joven volvió a golpear con velocidad asombrosa, decidido a doblegar a la criatura. Sin embargo, el Minotauro respondió con ferocidad, sus ojos brillando mientras intentaba contraatacar, lanzando un puño masivo contra él. Con una agilidad que desmentía su tamaño, el Minotauro logró bloquear el ataque de Eugene, lanzándolo por los aires. Ciel y Desaira observaban atónitos, viendo cómo el monstruo gigante parecía un experto en esquivar y contraatacar con puños que derribaban edificios. El impacto mandó a Eugene a volar, pero el joven ya anticipaba el siguiente movimiento del Minotauro, quien contraatacó con ferocidad, desatando una ráfaga de energía verde que se extendió por el suelo. Esta manifestación cruda de su fuerza destructiva impactó el suelo con furia, levantando escombros y pulverizando la piedra. El laberinto entero retumbaba bajo el poder absoluto de la criatura. A pesar del brutal impacto y el cuerpo magullado, Eugene se puso de pie con una sonrisa de suficiencia, su espada lista. Se giró hacia Cyan y Desaira, quienes lo miraban asombrados, y les preguntó si habían estado observando su maestría. Ante su arrogancia, Cyan balbuceó, frustrado, que no actuara como si fuera la gran cosa. Desaira, con una inteligencia superior a la de su hermano, reconoció la verdad. Sin el ki de espada, el combate contra el Minotauro era una misión imposible. Mientras Eugene escuchaba a Desaira, una extraña sensación invadió su cuerpo, algo más allá del simple miedo. Sus manos comenzaron a brillar con una luz dorada, una manifestación de poder que lo sorprendía a cada instante. La luz dorada se intensificó, envolviendo a Eugene en un aura resplandeciente. La ceremonia de sucesión de sangre estaba a punto de completarse, y Ciel, junto con los demás, observaban con asombro la culminación de aquel ritual. Fuera del laberinto, Guilford, el padre de Eugene, sonreía con orgullo. Anisilia, la madre de Cyan, observaba con perplejidad y se preguntaba cómo un niño tan joven, que ni siquiera usaba maná, podía poseer una habilidad tan abrumadora. Loberion, el maestro de la Torre Roja, explicó que el Minotauro había sido diseñado para obligar a los participantes a trabajar juntos, buscando que los niños se unieran y combinaran sus métodos. Pero Eugene superó sus expectativas al enfrentarlo solo. Anisilia aún estaba asombrada, preguntándose qué clase de niño era Eugene, quien superó con facilidad a los monstruos que ella misma había creado. Guilford, con una sonrisa, afirmó que Eugene solo había entrenado desde que llegó. Ese muchacho nació para luchar, continuó Guilford, con una voluntad de combate que iguala su cuerpo. Esta ceremonia fue un éxito rotundo, pues descubrieron un verdadero tesoro, un talento incomparable entre los jóvenes. A pesar de las palabras de Guilford, Anisilia no pudo evitar la inquietud. ¿Cuánto más grande sería el poder de Eugene si usara maná? Guilford sonrió,
confiado en que el joven haría brillar aún más el nombre de la familia Lionheart en el futuro. Anicilia, con el ceño fruncido, seguía cuestionando en su interior la viabilidad de que Eugen llegara a ser el próximo jefe de la familia Lionheart. Guilford, con su habitual seriedad, le aclaró que ese puesto era solo para el más digno. Para él, la debilidad no tenía lugar en su linaje. Quienes no podían defender su honor no eran dignos del nombre Lionheart. Mientras Anicilia asimilaba esto, un resplandor dorado envolvió a Eugene y Loverian, sellando el ritual. Pero Anicilia, sorprendiendo a Guilford con una propuesta audaz, le sugirió que adoptara a Eugene. Le explicó que un niño de la rama colateral que superara el ritual de sucesión por sí solo era una prueba irrefutable de su valía, más que suficiente para asegurar su lugar en la familia principal. La mujer le advirtió que ignorar un talento como el de Eugene podría tener consecuencias inesperadas para la casa. Aunque Guilford apreció la atractiva oferta de adopción, consideró que lo primordial era celebrar el rotundo éxito de los jóvenes. Se encaminaron. Tras el intenso ritual, todos los jóvenes participantes se reunieron frente a los adultos, listos para que evaluaran su desempeño como herederos Lionheart. El patriarca, al iniciar su informe, lamentó que Jode no hubiera alcanzado el centro del laberinto. Aparentemente, se había distraído demasiado con la magia ilusoria y los monstruos que poblaban el lugar. Fue una verdadera pena ver cómo su curiosidad lo desviaba de su objetivo principal. Cian y Ciel sortearon trampas y monstruos sin problemas, aunque el Minotauro fue demasiado para su inexperiencia. Con una sonrisa de satisfacción, el patriarca elogió el desempeño general de todos, afirmando que, si bien esperaba un desafío aún mayor, cada uno había realizado un trabajo excepcional dentro del laberinto ilusorio. Acto seguido, se dirigió directamente a Eugene, anunciándole frente a todos los presentes que había sido el participante más destacado de toda la ceremonia de sucesión de sangre. Y Eugene, con su característica humildad, agradeció el reconocimiento. El patriarca continuó elogiando sus impresionantes métodos para superar a los monstruos, especialmente cómo había salido completamente ileso del enfrentamiento con el Minotauro, un hecho que dejó atónito al anciano sabio. El viejo se preguntaba cómo Chujin, con su cuerpo frágil, había enfrentado monstruos sin heridas. Si tuviera medicinas para crecimiento muscular, sería imparable, ¿o acaso ya lo era? Chujin parecía haber nacido del músculo que se niega a descansar, esculpido por sudor y terquedad. Loverian confesó haber subestimado a los jóvenes, pues esperaba que el laberinto los retuviera al menos 2 días. Pero reconoció que, a pesar de su corta edad, llevaban la sangre del Gran Bermud, y ver su talento era un espectáculo digno de admiración. Finalmente, el patriarca ordenó a los jóvenes que se retiraran a descansar. Sorprendido por lo rápido que habían terminado, no pudo organizar el gran banquete de celebración para ese día, posponiéndolo para mañana. Para concluir, pidió a Loverian que los llevara de vuelta a sus aposentos. El ritual había concluido, y Anicilia, con el ojo puesto en el inmenso potencial de Eugene, le propuso a Guilford que lo adoptaran. Aunque Guilford valoró la idea, la prioridad era la celebración por el éxito de los jóvenes. En ese momento, Loverian llamó a Eugene, interrumpiendo lo que parecía un instante de conexión familiar. Ciel, aún con una pizca de duda, no tardó en consultarle a Loverian si de verdad iban a entregarle el tesoro a Eugene de inmediato. El maestro de la Torre Roja respondió con serenidad, explicando que no había motivo para posponer la recompensa, dado que el muchacho había superado la prueba con creces. Así, se dirigían a la sala del tesoro. Loverian le comentó a Eugene lo asombrado que estaba por su facilidad para manejar cualquier arma en el laberinto, como si fuera un políglota del combate. Con una modestia que le nacía del alma, Eugene le dijo que exageraba y que su habilidad no era tal. Pero Loverian insistió, recordándole cómo había derrotado monstruos con espada y escudo, e incluso hacia Aniciel con una lanza. Ante esto, Eugene se quedó helado. El maestro de la Torre Roja sabía de sus duelos secretos. Loverian entonces le reveló que, si bien la espada era el símbolo de los Lionheart, su ancestro, el Gran Bermud, había dominado todas las armas con una destreza tan abrumadora que lo apodaban Maestro de Todo. Sin embargo, aclaró Loverian, Bermud no fue el único. Trajo a colación a Hamel, su camarada, un auténtico maestro de la guerra, a quien, según las viejas historias, conocían como el Tonto Hamel. Eugene, al escuchar ese nombre, sintió un escalofrío que apenas pudo disimular. Con una sonrisa que delataba una profunda admiración, Loverian le confesó que, sinceramente, la historia de Hamel le resultaba mucho más fascinante que la de Bermud. Eugene, conmovido, escuchó en silencio. ¿Por qué?, preguntó Eugene. Loverian explicó que, a pesar de sentirse constantemente inferior a Bermud, Hamel jamás se rindió.
Al contrario, siempre se esforzó por superar sus propios límites, encarnando la perseverancia en su estado más puro. Añadió además que Hamel se sacrificó por sus amigos, un acto heroico que lo hacía un personaje cautivador, aunque quizás no encajara en los pulcros tomos de historia. Eugene, pensativo, asimiló cada una de sus palabras. Con una sonrisa sincera, Eugene confesó que él también apreciaba a Hamel. Loverian le devolvió la sonrisa, satisfecho. Tras la reveladora conversación, ambos salieron de la mansión dirigiéndose a su próximo destino. Bajaron escaleras. Fue entonces que Loverian le reveló a Eugene que era el primer miembro ajeno a la familia principal en poner un pie allí. Eugene, asombrado, le preguntó si realmente podía acceder, a lo que Loverian le confirmó que sí, como le había prometido. El maestro le explicó que el acceso había sido aprobado por el Senado, los venerables pilares de la casa Lionheart. Intrigado, Eugene inquirió sobre el contenido de la bóveda del tesoro, y Loverian, con un brillo en los ojos, reveló que allí se guardaban herencias de siglos, incluyendo las del mismísimo Gran Vermouth. Entonces, ¿Vermouth también tenía una espada sagrada?, inquirió Eugene. Loverian, confirmando su existencia, aclaró que se trataba de un símbolo familiar, imposible de poseer por una única persona, una reliquia radiante y dorada que se alzaba como un enigma ancestral. Además, Loverian agregó que, desde Vermouth, nadie había sido reconocido por la propia espada sagrada. Así, la majestuosa hoja permanecía en su sitio, aguardando pacientemente a quien demostrara ser digno de su poder y de su linaje. ¿Reconocido?, preguntó Eugene con evidente curiosidad. Loverian le aseguró que lo sabría en cuanto la sostuviera, mientras juntos descendían por unas escaleras, acercándose a un enorme portal, la entrada a los secretos más profundos de los Lionheart. Loverian se detuvo frente a la imponente puerta, adornada con el emblema del león, un mecanismo que bajo sus manos pareció cobrar vida. Con un toque preciso, el león emitió un resplandor que liberó la pesada cerradura del tesoro. Lentamente, el portal de la bóveda, con sus grabados antiguos, comenzó a revelarse, abriendo paso a una oscuridad misteriosa. Loverian ordenó a Eugene que entrara, pero el joven, intrigado, le preguntó si él no lo acompañaría. Loverian le explicó que su presencia podría influir en la elección de Eugene dentro de la bóveda, por lo que lo esperaría afuera. Agradecido por la consideración, el joven asintió y se preparó para entrar, solo ante el inmenso legado. Una vez dentro, los ojos de Eugene se abrieron de par en par. Ante él se extendía una sala vasta y luminosa, bañada por un brillo dorado que emanaba de su centro. Allí lo esperaba, resplandeciendo más que nada, la mítica espada sagrada de Vermouth. El joven se acercó a la espada, que parecía emanar un poder inconmensurable. Con notable determinación, Eugene se inclinó, extendiendo su mano hacia la empuñadura, dispuesto a probar si la legendaria arma lo reconocería como digno.